Vamos a empezar con lo que vienen a ser los aminoglucósidos, un grupo de fármacos que son de espectro reducido, ya vamos a ver por qué, y aunque no tienen una clasificación misma, vamos a ver que todos estos antibióticos, por la mayoría son derivados naturales, como por ejemplo la streptomicina, que ha sido el primer aminoglucósido en producirse, que deriva del Streptomyces griseus, la canamicina, que deriva del Streptomyces canamiceticus, la amicacina, una semisintética derivada de la canamicina, la gentamicina del Microsporum purpurea, la tobramicina, que deriva del Streptomyces tenebrarius, la cisomicina del Microsporum innoensis, la netilmicina, que es semisintética de la cisomicina, y la neomicina, que deriva del Streptomyces fradiae. No hay una clasificación, como les decía, ¿no? Su mecanismo de acción es inhibir la síntesis proteica a nivel de la subunidad 30S, y lo hace a 3 niveles, ¿no? El primero va a ser la inhibición del inicio de la síntesis proteica, esto produciendo la acumulación de cuerpos complejos de iniciación anormales. Estos complejos de iniciación anormales, también llamados monosomas de streptomicina. Luego bloquean la traducción adicional y desencadena la terminación prematura, o también llamado inhibición del alargamiento de la cadena peptídica. Entonces, como no se produce la adición de nuevos aminoácidos, no se produce el alargamiento de esa cadena para la formación de proteínas. Y finalmente, la incorporación de aminoácidos incorrectos, o también podemos decir el aumento de la frecuencia de lecturas erróneas, interfiriendo en lo que viene a ser la síntesis proteica. 3 niveles de inhibición, o sea, al inicio, durante y al final de la síntesis proteica, lo que le da la posibilidad de que estos fármacos sean bactericidas, no sean bacteriostáticos. El espectro está enfocado esencialmente en bacilos gram negativos, ¿no? Desde lo que viene a ser además que son bacilos gram negativos aerobios, no actúa sobre anaerobios. Esta inhibición lo hace sobre todo a nivel de las enterobacterias, como la Escherichia coli, el Haemophilus influenza, que no es entérico, la Klebsiella pneumoniae, las brucelas, Yersinia pestis, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris. Aquí a añadir lo que es el Campylobacter, Citrobacter, Enterobacter, Morganella, Providencia, y muy buena acción sobre todo de la gentamicina sobre la Pseudomonas aeruginosa. También actúa sobre Shigella, Salmonella, Serratia, Neiserias, importante la acción sobre las Neiserias. Y también ya recién en este grupo, o recién hoy, empezamos a hablar de el Mycobacterium tuberculosis. Este Mycobacterium tuberculosis, al cual la streptomicina era un fármaco de primera línea, en los nuevos protocolos ya no se incorpora como de primera línea la streptomicina, pero es una alternativa juntamente con la canamicina y la amicacina. La aminocidina en amebas también se utiliza, y aunque en algunos textos nos dice que el estreptococo y el estafilococo son sensibles a lo que es la streptomicina, no lo tomamos en cuenta para dichas infecciones. Su farmacocinética, estos fármacos se absorben esencialmente por vía
parenteral, o sea, administran, perdón, por vía parenteral, y generalmente es por vía intramuscular y endovenoso. Aunque tenemos de uso tópico, ¿no? Por ejemplo, la neomicina no se administra porque es muy tóxico, no se administra por vía parenteral, solamente por vía tópica. También hay gentamicina que se administra por vía intramuscular, también por vía endovenosa. Asimismo, también hay por vía tópica, lo que es la gentamicina. Y la streptomicina es la única que no se administra por vía endovenosa, solamente por vía intramuscular. Tiene un volumen aparente de distribución a nivel extracelular, esencialmente. No atraviesa, se distribuye muy alta concentración, o sea, muy por encima incluso de valores plasmáticos a nivel de lo que es la endolinfa y la perilinfa. A concentraciones similares a las del plasma encontramos en hueso, en líquido sinovial, a nivel pleural, o sea, el líquido pleural y líquido peritoneal. No atraviesan la barrera hematoencefálica, o lo hacen muy poco. Llega hasta un 25% de paso cuando está con meningitis el paciente. Estos son más bien fármacos concentración dependiente, no son tiempo dependiente, que significa estos son más eficaces a mayor concentración. Obviamente que a mayor concentración se debe rebajar los intervalos. ¿Qué significa? Por ejemplo, cuando hablamos cuando hablamos de la gentamicina normalmente se utiliza a 80 miligramos aproximadamente de gentamicina. 80 miligramos cada 8 horas aproximadamente. Pero es mejor administrar 160 miligramos, es decir, una dosis doble y una sola vez al día. Eso hace de que esa gran concentración de fármaco que llega al torrente sanguíneo sea más eficaz que administrándolo a una concentración usual en intervalo de 8 horas. E incluso es menos tóxico. ¿Ya? No sufren biotransformación y su eliminación es preponderantemente por vía renal. Lo hace por vía renal porque además estos aminoglucósidos se reabsorben a nivel del túbulo, donde llegan, sobre todo túbulo proximal, donde llega a acumularse. Por eso es que de ahí vienen sus reacciones adversas. Aquí estamos viendo la excreción casi esencialmente renal, no sufren biotransformación, semivida entre 2.5 horas, ¿no? Sus reacciones adversas está enfocada principalmente en la nefrotoxicidad, la ototoxicidad y el bloqueo neuromuscular o relajación muscular. La nefrotoxicidad se debe por la acumulación de estos aminoglucósidos a nivel del túbulo proximal. También secundariamente a nivel glomerular. Puede llevar a la insuficiencia renal aguda. Hacen además que estos aminoglucósidos inhiben lo que son las fosfolipasas, esfingomielasas, las ATPasas, que son los productores de autocaoides, como ser las prostaglandinas, que son un factor de vasodilatación, y el problema es que estos
fármacos, al inhibir estas fosfolipasas esfingomielasas, inhiben también la producción de prostaglandinas, que es un factor vasodilatador, y al no haber este factor vasodilatador, puede bloquearse el riñón, ¿no? Causar una insuficiencia renal aguda. Otro efecto adverso que tenemos es la ototoxicidad. Puede ser tanto a la rama coclear como a la vestibular. Más o menos en incidencia de un 0,5 hasta un 5% de los pacientes tratados pueden llegar a tener altas concentraciones o pueden tener altas concentraciones y reacciones adversas a nivel del octavo par craneal, ya sea su rama acústica o su rama vestibular. Como hace un momento habíamos dicho, tiene alta concentración del fármaco en endolinfa, en perilinfa. A nivel coclear, es decir, a nivel de la rama acústica, puede ser uni o bilateral y se manifiesta con hipoacusia, disminución de la audición, tinnitus, acufenos o sensación de ocupación del conducto auditivo, y puede llegar incluso hasta la sordera. Pero pueden ser revertidos días o semanas después de dejar de administrar los fármacos. A nivel coclear, los que más frecuentemente causan reacción adversa son la kanamicina, la amicacina. La streptomicina es la menos ototóxica, se podría, bueno, la menos ototóxica a nivel coclear. Y también es la menos nefrotóxica de todos los aminoglucósidos. A nivel vestibular, la lesión puede causar náuseas, vómitos, mareos, vértigo, ataxia, ¿no? Dificultad para caminar o para sentarse. Hay una prueba de Rombe positiva. Puede acompañarse de laberintitis crónica con dificultad para caminar y ataxia, ¿no? La recuperación puede tardar incluso un año y medio cuando se producen estos daños. Y finalmente el bloqueo neuromuscular es mucho más raro y se debe, este bloqueo neuromuscular se debe esencialmente porque inhiben la liberación de acetilcolina a nivel presináptico y compiten con el calcio además por su sitio de unión, evitando que participe en la liberación de acetilcolina y el bloqueo de receptores nicotínicos postsinápticos. Por eso es que se produce la relajación muscular. Se puede presentar generalmente en pacientes con miastenia grave o postquirúrgicos, ya que durante la cirugía se utiliza bloqueantes neuromusculares, los cuales pueden ser sinergizados con estos aminoglucósidos del tipo despolarizante o no despolarizante. El efecto del bloqueo se puede revertir con calcio, ¿no? Gluconato de calcio. También pueden producir, como cualquier otro fármaco, reacciones alérgicas. Desde un exantema, pueden causar eosinofilia, fiebre, discrasias sanguíneas, angioedema, dermatitis exfoliativa y hasta un shock anafiláctico. Pueden ser embriotóxicos, no son teratógenos, pero sí embriotóxicos, es decir, que el niño pueda nacer con sordera o con insuficiencia renal. Está contraindicado en pacientes con insuficiencia renal, en ancianos, en recientemente operados y en la miastenia grave. Indicaciones. Ahí ya tenemos que hablar sobre enfermedades, pero como la pielonefritis, neumonías intrahospitalarias, meningitis por pseudomonas o por acinetobacter, peritonitis, endocarditis enterocócica,
sepsis por pseudomonas, y si se dan cuenta son enfermedades graves, y que generalmente no se utiliza de primera línea, ¿no? Ya cuando tenemos un cultivo antibiograma o cuando vamos a instaurar una terapia agresiva empírica, ahí sí se utiliza estos aminoglucósidos. Cuando se habla de estreptococos y estafilococos, se administra con beta-lactámicos, aminoglucósidos y beta-lactámicos, los cuales forman se da un sinergismo de potenciación entre ambos. Las dosis, intervalos, además. Interacciones con la anfotericina B y con diuréticos puede incrementar la nefrotoxicidad. Con curarizantes se potencializan el bloqueo neuromuscular. Los antihistamínicos pueden enmascarar la autotoxicidad y hay que tener mucho cuidado. Y con el ácido etacrínico aumenta también la autotoxicidad. Pasamos a los macrólidos. Los macrólidos son un grupo de fármacos también que tienen una clasificación que vamos a ver más adelante. Algunos son semisintéticos, otros son sintéticos, y la eritromicina es natural, muy similares entre sí. La eritromicina deriva de la Streptomyces eritreus, ¿no? Semisintéticos ya la claritromicina y la citromicina, y sintéticos ya la josamicina, espiramicina, etc. El mecanismo de acción es la inhibición de la síntesis proteica a nivel del segmento 50S. Y lo hacen en dos partes, ¿no? Los que ya vamos a ver más adelante la clasificación, los que derivan de 14 átomos lactónicos, bloquean el proceso de translocación, es decir, bloquean a este nivel el proceso de translocación de lo que viene a ser el peptidil RNA de transferencia del ribosoma. Mientras que los que son de 16 átomos, inhiben la formación del enlace, aquí la formación del enlace peptídico previo al proceso de translocación. Entonces, generalmente estos fármacos a dosis elevadas son bactericidas, a dosis usuales son bacteriostáticos, ¿no? Además que esto va a depender que sea bactericida o bacteriostático de la bacteria sobre la que actúe. La bacteria, el tamaño de la carga viral, lo que llamamos el tamaño del inocuo, y si se encuentra en fase de crecimiento de las bacterias, para poder llegar a una fase, a una acción bactericida. Entonces, aquí tenemos los de 14 átomos, como la eritromicina, claritromicina, roxitromicina. De estos, la eritromicina y claritromicina hay en nuestro medio. La roxitromicina llegaba, ya no está llegando. De 15 átomos, la acitromicina, más conocido como un azálido, y a 16 átomos, la josamicina, espiramicina, que no ha llegado a nuestro país. Ahora, el espectro antibacteriano es esencialmente en cocos gram positivos, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes o beta hemolítico. También actuarán sobre lo que son Listeria monocitógenes, Peptococcus, Peptostreptococcus, Propionibacterium agnes, que también son parte de estos cocos gram positivos, bacilos gram positivos, como el Corynebacterium diphtheriae o bacilo diptérico, el Bacillus anthracis, la Listeria monocitógenes y el Clostridium, también Clostridium tetani, perfringens, botulinum, pero no el Clostridium difficile. En gram negativos,
se podría decir que actúa sobre Bordetella pertussi, Campylobacter jejuni, que serían el Campylobacter sería el único, y la Bordetella, que serían los únicos enterobacterias consideradas, ya que después solo actúan sobre aquellas bacterias gram negativas, bacilos gram negativos de tipo respiratorio, como la Legionella pneumófila, el Haemophilus influenza, y también actuarán sobre Moraxella catarrhalis, y otro Haemophilus, el Haemophilus ducreyi, y, como no, neiserias, que serían o cocos gram negativos, como las neiserias, las moraxelas, perdón, ¿no? También la Pasteurelia. Otras bacterias sobre las que puedan actuar, el Treponema pallidum, claro que sí, productor de la sífilis, Borrelia burgdorferi, micoplasmas, aquí tenemos micoplasmas y clamidias, ¿no? El ureaplasma urealítico también. Y la claritromicina, excelente en Moraxella catarrhalis, Borrelia burgdorferi, micobacterias atípicas, como también el Mycobacterium gordonae, Kansasi, paratuberculosis, Elonei, Avium leprae, y también actúa sobre el Mycobacterium tuberculosis, solo que en este caso la claritromicina es uno de segunda línea, o vamos a decir una droga subsidiaria. Tienen excelentes efectos sobre la Neisseria gonorrhea, ¿no? Sobre algunos parásitos pueden actuar en el Toxoplasma gondii, en el Pneumocystis jirovesi, en el Cryptosporidium y en el Plasmodium, también en algunos plasmodios. Se administran todos por vía oral, ¿no? No hay en nuestro medio por vía parenteral, sí en otros países se puede encontrar por vía parenteral la eritromicina, pero no en nuestro país. Unión a proteínas entre la eritromicina es de 65 a 90%, la claritromicina de 42 a 70%, roxitromicina de 73 a 96% y la acitromicina 40%. Semivida, 2 horas para la eritromicina, 3 a 4 para la claritromicina, 2.4 para la roxitromicina y 40 horas para la acitromicina. Es así que la acitromicina, su efecto dura hasta 7 días. Lo interesante de esto es que son su excreción, que es por lo general biliar. Y estos fármacos sufren, miren, estos son los primeros que estamos hablando que sufren metabolización por enzimas del microsomas hepáticos, ¿no? Sobre todo de la familia CYP3A4, de lo que viene a ser el citocromo P450. La eritromicina se concentra bastante a nivel del hígado, donde también se metaboliza por desmetilación. Su eliminación fundamentalmente por vía biliar. Efectos adversos. Claro, si se acumulan a nivel del hígado, obviamente que nos van a causar hepatitis colestásica. A nivel gastrointestinal, náuseas, vómitos, diarrea. Aquí me quiero detener un poquito, las náuseas y vómitos. Si alguno ha llegado a probar la claritromicina o la eritromicina, incluso ya después de que se ha tomado se siente el sabor y tiene un sabor a hongo intenso, lo cual provoca estas náuseas y vómitos, y muchas veces hay que retirar del paciente que deje de tomar estos fármacos. También pueden causarnos a nivel cardiovascular arritmias cardíacas, lo que llamamos el torsades de Points, ¿no? Sobre todo con eritromicina, claritromicina.
a nivel ototoxicidad, a nivel de lo que viene a ser la rama coclear, sobre todo la eritromicina a dosis elevadas, y a veces en personas de edad avanzada, es decir, en los ancianos o con insuficiencia renal o hepática. Puede llegar a producir hasta sordera esta hipoacusia. Y otros efectos, el tinnitus, vértigo o acufenos. Pero desaparece después de dejar de administrar el fármaco. Otros efectos pueden causar nefritis intersticial con insuficiencia renal, anemia hemolítica, deficiencia del factor 10 de la coagulación e insuficiencia hepática. Contraindicado en pacientes con ictericia, hipersensibles o alérgicos graves a macrólidos, con precaución en el embarazo y la lactancia, ¿no? La eritromicina se puede administrar en el embarazo, pero claritromicina, citromicina no se debe administrar. ¿En qué casos voy a usar? Primera elección, enfermedad del legionario causado por Legionella neumófila. Neumonía típica primaria como el Mycoplasma pneumoniae, gastroenteritis por Campylobacter jejuni y la claritromicina para la infección por Helicobacter pylori. La claritromicina es parte de los esquemas de tratamiento del Helicobacter pylori. Una alternativa cuando hay resistencia o hay alergia a los betalactámicos en infecciones estreptocócicas, ¿no? Las faringoamigdalitis, otitis, en infecciones dérmicas por estafilococo que no sea meticilino resistente, neumonía por neumococo en la sífilis primaria, en la gonorrea, incluida en la gonorrea del embarazo, en la profilaxis de la fiebre reumática, en la profilaxis de la endocarditis bacteriana. Y las dosis, la eritromicina se administra cada 6 horas, la claritromicina cada 12, la citromicina al día, 24 horas. ¿No? Pero como dura 7 días, por eso es que dicen, ¿no? Se da 3 días de acitromicina, lo que correspondería como si tuviera un tratamiento de 7 días. O de 10 días, perdón, ¿no? 3 más 7, 10, ¿no? Interacción, la eritromicina aumenta la acción de la warfarina, teofilina, corticoides y digoxina. Con anticonceptivos orales pueden incrementar la hepatotoxicidad y la eritromicina y la claritromicina potencializan la ergotamina. Finalmente, las lincosamidas, vamos a decir primitos de los macrólidos, no es un grupo grande, son 2 fármacos apenas los que componen este grupo. Sin embargo, tienen una importante labor en lo que es un tratamiento de infecciones, sobre todo a nivel de infecciones abdominales por anaerobios. La lincomicina deriva del Streptomyces licornensis. Y de hecho no encontramos lincomicina, lo único que encontramos es clindamicina, que tiene un efecto semisintético. El mecanismo de acción inhibe la síntesis proteica a nivel de la subunidad 50S, muy similar a lo que pasa con lo que es los macrólidos, ¿no? Muy cercano al sitio de unión de los macrólidos e incluso del cloranfenicol. Inhibe lo que es la formación de la cadena peptídica, interfiriendo en la peptidiltransferasa, evitando la unión del sustrato aminoácido RNA de transferencia al sitio A de la subunidad 50S. Son bacteriostáticos, considerados bacteriostáticos. En el espectro antibacteriano, tenemos que actúan sobre estafilococos, estreptococos, género Clostridium, bacilo diptérico, bacterides y otros anaerobios, principalmente los anaerobios, ¿no? Puede ser bactericida,
en gérmenes como estafilococos, estreptococos y bacteroides. Tiene también, al igual que macrólidos y aminoglucósidos, un efecto postantibiótico. Estos actúan, como les digo, principalmente en anaerobios. Casi todos los anaerobios son susceptibles, ¿no? Los Clostridium, Peptococcus, Propionibacterium, Peptostreptococcus, Lactobacillus, las nocardias, los Clostridium tetani. No actúa sobre el Clostridium difficile, ¿no? Y el otro Clostridium ramosus tampoco actúa. Se administra netamente por vía oral, parenteral y tópica. Hay incluso en óvulos y también en crema, ¿no? Para uso genital. Estos se unen a unas proteínas en un 90%, la clindamicina. Su semivida es de 2.5 a 3 horas y su eliminación es también por vía biliar en la mayor parte, más o menos un 80-85%, y el resto es por vía renal. Reacciones adversas gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarrea, que se da esencialmente en 8 a 10% con dolor abdominal. Estos sí se asocian con más frecuencia a la colitis pseudomembranosa causada por el Clostridium difficile, ¿no? Esta colitis está caracterizada por diarrea, una diarrea acuosa, fiebre y leucocitosis. Y también puede causar a nivel cardíaco una inyección intravenosa rápido, puede causar hipotensión, arritmias, hasta un paro cardíaco. Puede haber reacciones alérgicas, no hay reacción cruzada con lo que es los macrólidos, y a nivel local puede causar tromboflebitis por la administración endovenosa. ¿En qué casos vamos a usar? En estafilococias, como las osteomielitis, neumonía, celulitis, septicemia, antrax, erisipela, como alternativa a los beta-lactámicos. Y en infecciones por anaerobios, sobre todo intraabdominales, donde el Bacteroides fragilis, por ejemplo, es uno de los principales causantes. También en las vaginosis bacterianas es una buena alternativa y a veces de primera elección, dependiendo si se ha diagnosticado que es bacteriana. En el acné también incluso hay en loción para el acné. Y actúa sobre algunos parásitos como el Toxoplasma gondii, el Pneumocystis jirovecii. Bien, ¿alguna pregunta? Sergio. Sí, doctor, una pregunta. Cuando hablábamos del mecanismo de acción por el anillo lactínico, en el libro no menciona qué tipo de mecanismo de acción tienen los de 15 átomos. ¿Es igual a los de 14, doctor, o es distinto? No, el mecanismo de los macrólidos es diferente en los de 14 y 15. Es decir, aquellos que tienen 14 átomos lactónicos, es decir, o anillos lactónicos, como la eritromicina, la claritromicina y la roxitromicina. A eso se refería, ¿no? Por ejemplo, la eritromicina, esos sí producen una inhibición en lo que viene a ser la translocación del RNA de transferencia para la síntesis proteica. En cambio, la josamicina, espiramicina, que tiene 16 átomos lactónicos, inhiben la formación previo a lo que viene a ser la translocación, ¿no? Previa a la translocación.
¿Alguna pregunta más?